Ok, alumnos, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Segundo año. Vamos a comenzar con el trabajo número 3, ¿sí? Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada o en el último trabajo que eran los plurales. Vamos a seguir repasando eso, ¿sí? Los que llamamos plurales regulares y la próxima clase o el próximo trabajo vamos a ver plurales irregulares, ¿sí? Pero bueno, nos venimos con este tipo de plurales que son los regulares, ¿sí? Vamos con la actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el archivo PDF que les voy a pasar al grupo de WhatsApp? La actividad número 1, ¿sí? Dice match, ¿sí? Match. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, aquí tenemos todo el vocabulario, ¿sí? Palabritas, ¿sí? Que vamos a usar para formar plurales, ¿sí? Por ejemplo, agarremos la primera. Dice smartphone. Y fíjense que tiene un número, ¿sí? Smartphone. Vamos a buscar, ¿sí? La imagen, ¿sí? O la foto, ¿sí? Que tenga que ver con el smartphone, ¿sí? Y se van a encontrar con que cada imagen, ¿sí? En este caso, vamos a tomar esta, tiene una letra, ¿sí? En el caso de que este fuera el smartphone, ¿sí? Vemos que tiene la letra E, entonces vamos y en este circulito, ¿sí? Le ponemos la letra, ¿sí? ¿Entendió? Eso es todo lo que tienen que hacer en la actividad número 1. Buscar la palabra, si no la saben, usen el diccionario, yes. Traten de no usar el traductor, yes. Nos fijamos en las fotos, encontramos cuál es, revisamos qué letra tiene y la colocamos ahí. Eso es todo. Una vez que terminemos de hacer esta actividad es para que reconozcan vocabulario, ¿sí? Actividad 2 lo que dice es make the plurals, ¿ok? Ahora sí, tenemos todo este vocabulario, son 16 palabras, ¿sí? Que están todas en singular y las vamos a tener que hacer en plural, ¿sí? Son sustantivos singulares, tenemos que convertir estos sustantivos en plurales. Ahora bien, seguramente ustedes me van a preguntar cómo hacemos los plurales en inglés. En el trabajo anterior yo les había pasado un cuadro de cómo formar los plurales, pero ahora les voy a volver a explicar en este video. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se forma un plural? A la mayoría de las palabras, como en castellano, lo único que tenemos que hacer a la palabra principal, ¿sí? O al sustantivo, es agregarle la letra S. Como por ejemplo en castellano, casa, y en plural es casas, le agregamos S. En inglés es book, books, day, days o girl, girls. ¿Sí? Esta sería la reglita más fácil, es muy parecida al castellano. Lo que hacemos con el sustantivo es solamente agregarle la letra S y la convertimos totalmente en plural. Pero el inglés complica siempre un poquito la vida. ¿Qué va a pasar si tenemos palabras, sustantivos en singular que terminen con CH, SH, S o X? Si nosotros encontramos un sustantivo, ¿sí? En singular que termina en una de estas palabras o letras, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es agregarle ES, ¿sí? En este caso no vamos a agregar S sola, vamos a agregar ES. Por ejemplo, church, que significa iglesia, vieron que termina en CH, yo en plural la convierto en churches. Tenemos dish, que termina en SH, que significa plato. Para hacerlo en plural lo convertimos en dishes. Tenemos bus, termina en S. Entonces le vamos a agregar ES y queda buses. Bus es un colectivo, ¿sí? Y tenemos box, que termina en X, es una casa, es una caja, y convertimos la palabra box, el sustantivo box, que está en singular, lo hacemos plural, le agregamos ES y queda boxes. ¿Ok? Ahora, hay algunos sustantivos, ¿sí? Que cuando terminan en O, ¿sí? Y tenemos que armar ese plural, ¿yes? Pues si terminan en O están en singular, tenemos que agregarle también ES.
Por ejemplo, la palabra tomato o tomato, depende la región, ¿sí? Termina en O. Entonces yo para decir a este tomate o tomato lo quiero convertir en tomates en castellano, yo en inglés le tengo que agregar ES. Y me queda tomatoes. Tomatoes. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, esta palabra potato, que significa la papa, ¿sí? Que usamos, que comemos. Potato, ¿ok? Termina en O. Yo para hacerla plural la convierto en potatoes. Termino en O, entonces que yo le agrego ES. O hero, que es héroe, ¿sí? Como termina en O, ¿sí? Lo que voy a hacer es agregarle ES y queda heroes, ¿ok? Hay dos excepciones a esta regla. Vamos a encontrar que piano y radio también terminan en O, ¿sí? Pero a estas dos palabras lo que hacemos es como el castellano, solamente le agregamos la S. Pianos and radios, ¿yes? Vamos con otra regla más, ¿sí? Tenemos los sustantivos que terminan con la letra Y, ¿sí? La vamos a sacar a la Y y la vamos a convertir en I latina, ¿sí? Vamos a sacar la Y, la vamos a convertir en I latina y a su vez le vamos a agregar también ES. Por ejemplo, tenemos baby, ¿sí? Que significa bebé. Termina en Y, ¿sí? Lo que yo hago es, a esta Y la cambié por una I latina y le agregué ES. Quedan babies. Pero hay una excepción a la regla. Tenemos la palabra factor, ¿ok? Factor significa fábricas. Ven que no termina en Y, termina en una R. Pero igual a esta palabra le vamos a agregar IES. Factories, ¿ok? Y ahora tenemos los verbos que terminan en F o FE, ¿sí? Verbo, sustantivo. Cuando un sustantivo, ¿sí? Termina en F o FE, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar esa F o esa FE por ves, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra half, el sustantivo half, que significa medio o mitad. Si yo quiero decir mitades, lo que voy a hacer es a esta F que tenemos acá, la vamos a sacar y vamos a poner B corta ES. Y queda halves. Tenemos thief, ¿ok? Termina en F, ¿sí? Significa ladrón. Si yo quiero decir ladrones, lo que hago es sacar esa F y agregarle B corta ES, ¿sí? Es exactamente igual en todos los casos.